Hola, nosotros somos el equipo de los filósofos del deporte y en el periodo desarrollamos un proyecto llamado Ética y Deporte, en donde analizamos la pregunta que es ¿de qué manera influye el deporte en la formación de la ética del individuo? Nuestros integrantes son Miguel Ángel Sierra Colorado, Juan Esteban Sierra Colorado, Andrés Mauricio Velázquez Garcés, Samuel Poza Giraldo y Juan Esteban Jiménez Suárez. Bueno, para realizar la rúbrica de este periodo nos basamos en la del área de ética y valores y modificamos el indicador de saber conocer, que quedó como cita evidencia y desarrolla argumentos lógicos y válidos para sostener la relación entre deporte y la ética del individuo. Además, explica esta relación utilizando términos conceptuales. Nuestro cronograma de actividades lo dimos de la siguiente manera. En la semana 1 y 2 lo destinamos para presentar los proyectos del periodo 1. La semana 3 y 4 empezamos a trabajar en la pregunta, la rúbrica evaluativa y el cronograma de actividades. La semana 5 y 7 realizamos los entregables 1, 2 y el 3. Y de la semana 8 a la 12 empezamos a trabajar en el entregable final. Este primer entregable fue realizado con base en el artículo La filosofía del deporte, temas y debates, donde se analizan las principales controversias que hay en la actualidad sobre la relación que hay entre la ética y el deporte. Y estas son la competitividad, el deporte y sexo, el dopaje genético y también el deporte, el nacionalismo y el menosprecio por la debilidad. Como segundo entregable, analizamos la película Invictus, que salió en 2009. En esta película, basada en hechos reales, se nos habla sobre el recién electo presidente Nelson Mandela, que se enfrentaba a un reto de unir una región muy polarizada como era Sudáfrica en esos tiempos. Estos hechos reales fueron en 1995. Nelson Mandela se enfrentaba al reto de unir una región muy polarizada debido a los gobiernos anteriores. Y la estrategia que tomó este presidente fue a partir del equipo de rugby, haciendo campañas con poblaciones olvidadas de Sudáfrica y el equipo de rugby. Afortunadamente, en ese año, el equipo de rugby pudo llegar a la final del Campeonato Nacional de Rugby y la ganó frente al equipo de Nueva Zelanda. Este hecho marcó un antes y un después en el país, ya que permitió unir muchísimo más toda esta región. Esta película nos demuestra que el deporte puede ser un medio muy bueno para promover valores sanos, pero que a lo largo de su historia se ha visto manchado por actos de discriminación y racismo. Como tercer entregable se realizó una infografía basada en el documento Ética en la práctica del deporte y la actividad física, en donde se analizaron aspectos como aspecto histórico de la ética en el deporte, olimpismo, fair play, ética en la práctica deportiva juvenil, participación femenina y lucha contra el dopaje genético. En el marco del desarrollo del proyecto del segundo periodo de Ética y Filosofía, como entregable final decidimos realizar una entrevista con el objetivo de responder a la pregunta de qué manera influye el deporte en la formación de la ética del individuo. Hoy estamos con un profesional del deporte especializado en gestión educativa y que se desarrolla como docente en la institución educativa Colegio Loyola para la Innovación, el profesor Carlos Roberto Gómez. La profe, ¿está bien? Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bueno. Como primera pregunta, profe, ¿cómo define usted la ética en el deporte? Muy bien, la ética en el deporte la podríamos definir como ese conjunto de principios y valores que deben tener todas aquellas personas que en algún momento deciden practicar alguna actividad deportiva. Muchas gracias. Bueno, como segunda pregunta dice, ¿qué papel cree que debe tener la ética en la formación deportiva? En la formación deportiva la ética juega un papel fundamental porque es allí donde formamos a los deportistas en el respeto, en saber ganar, saber aceptar una derrota, en lo que es el juego limpio, en reconocer las virtudes del otro. Lastimosamente, la ética es uno de los valores, por así decirlo, que menos se trabaja en la formación deportiva. Siempre nos enfocamos en trabajar lo físico, lo técnico, lo táctico, lo estratégico y poco o casi nada le dejamos a la formación ética, a la formación en valores.
¿Cree usted que el deporte contribuye de manera significativa a formar el carácter y los valores éticos, o eso depende más de la formación personal que cada atleta tenga? Debemos considerar que la formación personal es importante, los valores que tenga cada uno, que tenga arraigados ya, pero lógicamente el deporte nos ayuda a esa formación ética. Vemos deportistas que en sus pasados de pronto no tenían esa formación, pero con ciertos entrenadores, con ciertos profesores, con la ayuda del equipo de psicología, van formando en esos principios, ¿cierto? Creo que es fundamental que el deporte ayude también en esa formación integral y en esa construcción de una buena ética que nos sirva a todos como sociedad. Y ahondando un poquito más en los valores, ¿qué valores en específico considera usted que son fundamentales a la hora de la formación deportiva? En la formación deportiva considero que el primer valor es el del juego limpio. Ese es el primer valor. De ahí se desprenden una cantidad, como lo es el trabajo en equipo. Obviamente en la parte deportiva prima ese, independiente si es deportes individuales o deportes de conjunto. El valor de la solidaridad, un valor fundamental que es el de la amistad. Yo no puedo defender a mi compañero en una cancha de fútbol, por colocar ese ejemplo, si yo no soy amigo de él, si yo no lo considero parte de mi familia, ¿cierto? El respeto, fundamental también allí. Tenemos también, digamos, valores como la empatía, ponernos en el lugar del otro. Cuando ganamos un torneo, el equipo que de pronto pierde, o cuando hay una competencia, el ciclista que llega primero y que se vanagloria de esa victoria, menospreciando a los rivales. Hay que ser empático también con el otro, son esos valores, trabajo en equipo, comunicación asertiva también, fundamental allí, juego limpio, respeto, empatía. Y por último, hablando del ámbito competitivo, ¿cuál considera que debe ser el papel de la ética en el ámbito competitivo a edades tempranas? Vemos pues que en muchos lugares utilizan a los niños desde edades tempranas para que compitan al más alto nivel, forman deportistas muy buenos, pero muchas veces con un vacío moral muy grande. Entonces, ¿qué papel debe tener la ética en ese ámbito deportivo en edades tempranas? Ok, en las edades tempranas, Miguel, como lo mencionaba ahorita en preguntas anteriores, nosotros los entrenadores deportivos en muchas ocasiones nos olvidamos de esa formación integral. Nos enfocamos en preparar un partido el fin de semana y ganar, y nos olvidamos de que se debe trabajar la parte teórica, la parte moral, la parte de los principios y los valores. Es un trabajo que se debe hacer en conjunto con los padres de familia, porque lógicamente pues son ellos esas primeras figuras y es desde casa donde viene la adquisición de esos valores. Pero en el deporte debemos trabajar, fomentar esa ética, esa responsabilidad, el entregarlo todo en la cancha, el respetar al compañero. No porque se cometa un error entonces tenemos el derecho a tratarlo mal, o porque nos hagan un gol, o porque nos hagan un punto en un partido de voleibol, de baloncesto, o porque digamos pierda el partido, entonces tengo que tratar mal a mi compañero, al rival en este caso, ¿sí? Debemos fomentar desde esas tempranas edades esa formación integral, trabajando la parte deportiva, pero también la parte formativa, los valores, los principios del juego, el juego limpio, el respeto por el otro, la solidaridad, el aprender a ganar y el aprender a perder, que es fundamental en esta sociedad. Por eso vemos en muchos deportes conflictos, peleas entre jugadores, con el técnico, porque nos cuesta, lógicamente, ser serenos en la victoria y aceptar la derrota con dignidad.
Bueno, entonces podemos concluir que pese a que el deporte se ha visto envuelto en muchas ocasiones por actos bochornosos y actos donde no se ha dejado bien para la ética dentro del deporte, este a su vez es un espacio de la mano de los formadores deportivos para poder fomentar los valores correctos a la hora de la competitividad y desarrollar un juego y una práctica sana. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto. Gracias a esta investigación podemos ver que el deporte es un medio muy bueno para promover valores sanos, como la confianza, la amabilidad, etc., pero que a lo largo de su historia se ha visto manchado por actos de discriminación, violencia, racismo, entre otras. Esto nos sirve a ver el deporte de una manera distinta al momento de practicar uno de estos. Ahora podemos ver el deporte desde el punto de vista del compañero, a no dañarlo y a promover unos buenos valores como la amabilidad, la confianza y el trabajo en equipo.